Muy bien, y por estas horas, indudablemente que todo el mundo se pregunta los efectos económicos del conflicto entre el gobierno y el campo, efectos económicos que indudablemente están teniendo influencia en la actividad económica. Una retracción en algunos sectores económicos, retracción de ventas, y se presume que puede haber también una cierta influencia en la recaudación impositiva del mes de junio. Beto, justamente teníamos algo preparado con respecto a este tema, a los efectos económicos que se están empezando a ver sobre la economía en concreto, ¿no? Justamente, si el director lo puede poner en pantalla, teníamos datos concretos que tienen que ver con el relevamiento de expectativas de mercado. En este caso es un Banco estudio Central, ¿no? que exactamente lo encargado por el Banco Central y que ha trascendido en estas últimas horas. Bueno, como les decía, el REM, como es que se lo conoce, al relevamiento de expectativas de mercado, que lleva adelante en este caso el Banco Central, como les decía, sobre el impacto, en este caso del lockout del agro, en la actividad económica, con la medida de protesta del campo ya en marcha. Esto es lo que tiene a lo mejor de importante para detallar. Este relevamiento se lleva a cabo, tengan en cuenta, entre bancos, consultoras económicas, fundaciones, centros de estudios y universidades. Por ejemplo, la estimación del crecimiento para el 2008 con el lockout rural, como les decía, ya en marcha, es del 7,4%. Una diferencia mínima, tengamos en cuenta, respecto de los datos de principios de año, cuando ese mismo estimador preveía un crecimiento del 7,5%. La recaudación tributaria, otro dato muy importante, es el indicador más amplio disponible para evaluar la actividad económica. Y en marzo alcanzó, tengamos en cuenta, un récord histórico de 24.259 millones de pesos, mostrando un incremento interanual del 28,5%. El IVA de GI bruto, que aproxima la evolución del consumo, creció en mayo 31,2%, bien por encima del Producto Bruto Interno Nominal, que crece alrededor del 26%. En otro rubro, también como para prestar atención, ya vemos la placa, el tema de las importaciones. Las retenciones, ¿no? Otro indicador que está muy correlacionado con la actividad, que continúan aumentando y de manera fuerte, creciendo a un ritmo del 47,4% interanual en mayo, 45,8% en el acumulado. Y pese, tengamos en cuenta, los requerimientos energéticos que indujeron obviamente aumentos en las importaciones de combustibles y lubricantes, en el acumulado del año, el aumento, si lo tomamos en cuenta sin los combustibles, es del 40,4%. Dentro de las importaciones, las compras de bienes de capital, como por ejemplo podemos ubicar el tema de maquinarias, ¿no? De la industria, han crecido 33,4% en mayo y 46,8% en lo que va del año. Por otro lado, la producción de autos continúa creciendo aceleradamente, a un ritmo del 23,5% en mayo, mientras que el acumulado anual se estima en una producción que ha crecido el 27,6%. Otro dato que podemos destacar es el de la producción de cemento, que en el acumulado del año creció 7,2%. Y pese al lockout, como les decía en un comienzo, la serie aceleró al 26,7% en abril, luego de haber pasado un 10,5% de aumento en marzo. Sí, indudablemente, estos son los datos de mayo, ¿no? En junio, lo que se estaba viendo, Beto, es que está claro que la recaudación impositiva se va a ver quizás algo resentida en el nivel de las retenciones. ¿Por qué? Porque hubo retracción en las ventas de granos, de commodities, en definitiva, de ventas al exterior, y eso significa menor ingreso por retenciones. Entonces, me parece a mí que para junio lo más importante es ver, por un lado, la recaudación impositiva y por otro lado, el consumo. Hubo ya retracción en junio de lo que fue el fin de semana pasado, fin de semana largo, donde allí se observó una retracción turística. Esto fue por el problema del corte de rutas, ¿no? Lógicamente, pero eso también mueve un poco el consumo y me parece a mí también que va a haber que observar con detenimiento el consumo, en definitiva, en los supermercados y en los shoppings, sobre todo en los supermercados, y datos del INDEC,
porque allí hubo desabastecimiento, no tanto en capital, sino más bien, ya estamos hablando al interior del país, sobre todo en lo que hace al interior ya más alejado de Capital Federal, donde allí sí hubo desabastecimiento importante, por lo menos en el transcurso del conflicto y en el mes de junio. Allí me parece que está la clave para observar los efectos económicos más complicados que pudo tener hasta ahora el conflicto del gobierno con el campo, ¿no? Tengamos en cuenta sobre lo que vos estabas mencionando, sobre el efecto en el turismo, el fin de semana largo que pasó, sí, porque se había adelantado el día en el que se conmemoraba justamente por el Día de la Bandera, sí. Pasó inadvertido Sí, en los centros turísticos. Sí, Y otro sí. dato que vos mencionabas en cuanto a la caída en tal caso de la recaudación, en lo que tiene que ver también con las retenciones, no solamente obedece quizás o puede llegar a obedecer al conflicto. Tengamos en cuenta que un dato y que no se ha difundido mucho es el momento en el cual se fijan las retenciones. ¿Ustedes saben cuál es el momento en el que se fijan las retenciones? Muchos, por ejemplo, pools de siembra, de los que tanto se viene hablando ahora últimamente, la retención se fija al momento en el que se declara que se va a hacer la exportación. En el momento que Y sí, muchas exportaciones se declararon allá ya por noviembre de 2007, cuando el valor de las retenciones estaban en el 27%. Así es. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, gente, nos estamos despidiendo, nos reencontramos la semana próxima. Fernando, Así es. Hasta el próximo lunes. Lunes 6:30 de la mañana, informe reservado de economía por aquí por la señal Metro. Que tengan buena semana. Chao.